¿Cómo están? Por grupos, ¿no ves? Sí, sí. Uno, levanten la mano. Ya. Dos, es que primero vamos a recordar lo más básico que ustedes ya han llevado en fisiología, ¿no? Que es el latido cardíaco. En este caso, ustedes tienen que recordar que la función del corazón, todo lo que es el sistema del corazón, tiene un automatismo, un vagotropismo, un cronotropismo, un inotropismo, ¿verdad? Son las propiedades del corazón. Entonces, por eso es que, como ustedes verán, el dedito, ¿cómo está constituido el electrocardiograma? Por una contracción y una relajación de las aurículas, por una contracción del ventrículo y una relajación de los ventrículos. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la onda P? ¿Qué representaba? Despolarización de las aurículas. Despolarización o contracción de las aurículas, ¿no? Y podemos ver aquí la despolarización de las aurículas. No, ¿ver? Entonces nos dice teóricamente que si la onda P lo dividiéramos en dos, la primera parte sería la despolarización de las aurículas y la segunda parte sería la despolarización. ¿Entienden? Por eso es que no se puede ver así como el complejo cores. Entonces, como las aurículas primero se contraen, después tiene que contraerse el ventrículo, ¿no? Por eso en la teoría inglés decíamos que la onda Q representa lo que es la despolarización del centro, ¿no? La R de derecho y el S ventrículo izquierdo. Entonces esto es la des y después viene la onda que es la despolarización. Entonces el corazón no es todo en conjunto, así aurículas, digamos aurículas y ventrículos no se contrae así. Se contrae así, pum, 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 pum. Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. ¿Me entienden? A veces ese error que con nosotros manejamos, pensamos que el corazón solamente así late en uno solo. No. Es aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que ese sistema, que primero tiene las aurículas y los ventrículos. ¿Ya? Entonces, por eso es que ese sistema que nosotros tenemos que conocer es el sistema automatismo, ¿verdad? Entonces, ya en el electrocardiograma, tenemos que identificar el onda P, el intervalo PR, que es bien importante. ¿Cuánto es lo normal de intervalo PR? De 0,2 a 0,20 segundos. ¿Qué nos representa el intervalo PR? ¿Qué creen que se presenta? ¿Qué se presenta el intervalo PR? El llenado del ventrículo. No, porque podríamos decir que aquí está el ventrículo, está empezando a correr, pero la onda P, miren, prácticamente es el tiempo. Cuando hablan de intervalo o segmento es tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo ahí. Es el tiempo que transcurre el estímulo eléctrico de pasar de la aurícula hacia los ventrículos. O sea, aquí está el tiempo, miren. La electricidad llega a las aurículas y aquí está llegando al ventrículo. Ese es el tiempo que transcurre del auricular al ventrículo. El segmento ST también es el tiempo, pero solamente del ventrículo, entre la despolarización y la repolarización. ¿No ven? Entonces, aquí es el punto J, la unión del segmento que hay, y a la unión de la onda T, ¿no? Que es el punto J, que es la unión del segmento con la onda S. Y el intervalo QT o el intervalo QT corregido, que es prácticamente el tiempo del inicio de la despolarización de los ventrículos hasta la relajación de los ventrículos. Es el intervalo QT. ¿Por qué es importante el intervalo QT? Porque cuando esté incrementado, ahí vamos a hablar de trastornos hidroelectrolíticos, datos de isquemia o datos de bloqueo de la transmisión. Si se dan cuenta, entonces prácticamente solamente vemos que contracción, relajación y tiempos, ¿verdad? En el electrocardiograma. Entonces ustedes ya lo saben de memoria cómo se tienen que ponerlos. Esto ya lo han hecho en la práctica de fisio, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces aquí se ponen los vectores precordiales de B1 a B6, ¿no? Prácticamente el cuarto espacio intercostal para external, después el tercero a nivel, el cuarto, como ven, que está en la línea medio clavicular, ¿no? El B3 entre B2 y B4, el B5 en la línea axilar anterior y la B6 en la
línea axilar media, ¿no ven? Entonces, esos son los precordiales. Es ahí cuando ustedes sean internos o van a hacer un electrocardiograma, van a tratar de poner eso en su debido momento frente a un paciente con sospecha de infarto o apuro del miocardio. Es lo primero que van a hacer. Pues no se olviden, porque ahí es donde se choquean. Dicen, ay no, ¿cómo era? ¿Qué? No. Tienen que desacordarse de esas cosas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un electrocardiograma donde prácticamente está conformado por vectores unipolares y bipolares, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que es los precordiales que estábamos viendo en el pecho, ¿no? Que son de B1 a B6, ¿ya? Entonces esta parte es lo que nos interesa bastante en ver los precordiales, los unipolares y los bipolares. ¿Por qué? Porque la anterior vez, el grupo 2, ¿no? Expuesto a cardiopatía isquémica, ¿no? Ellos tenían que ver esta parte, y así es como sale el electrocardiograma. Pero antes de hacer el electrocardiograma, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Que esté calibrado bien, así como la gasometría. La gasometría no podemos calibrar, porque eso se hace en laboratorio. Ellos son los que están encargados de hacer la calibración. Pero sí tenemos como instrumentos de medición, de decir, gasometría está bien tomada, les he enseñado, ¿no ven? Exceso de bases que tiene que ser con el bicarbonato total, ¿no ven? Si no, es una falla de la gasometría. En este caso, ¿cuánto tiene que estar calibrado? ¿A cuántos milímetros por segundo? 25 milímetros por. Es lo primero que tienen que ver. ¿Por qué? Porque si está a 10 milímetros por segundo, esto del complejo QRS se puede ampliar y ustedes pueden decir, ah no, aquí hay un ensanchamiento del complejo QRS. Pues lo primero que tienen que ver es que esté bien calibrado a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y eso se pone en el electrocardiograma. Eso igual lo han llevado abajo, ¿no? Tienen el electro, ¿no? ¿Beneficio? Seguramente han visto que cómo se calibra 25 y cuántos voltajes tengo, un cuadro o 5 cuadros por cada milivoltio, tiene que ser, ¿no? Por encima. Entonces, a lo vertical es por voltajes y a lo horizontal por tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Ya lo saben de memoria. Entonces, por eso solamente es un recordatorio. ¿Qué es esto? La frecuencia cardíaca, ¿no? Lo primero que vamos a ver en el electrocardiograma son 6 pasos. Ver frecuencia, ritmo, eje, bloqueo, hipertrofia, isquemia, lesión o infarto. Es al último que vamos a llegar. Entonces, ¿qué es frecuencia cardíaca? ¿Cómo sacábamos en el electrocardiograma? El primer método, ¿no? El electrocardiograma tiene líneas gruesas y líneas delgadas, ¿no? Entonces, como ven aquí hay un ejemplo, y esto es lo más típico, bueno, hasta que yo utilizo en emergencia donde sea, y es lo mejor que ustedes pueden aprender, que es el método de los 300, o sea, el método más rápido. Solo, ¿en qué basa? En que un complejo QRS hagas coincidir con una línea gruesa, ¿ya? Y a partir de ahí, a cada línea gruesa le das un número, le das 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20. En este caso, por ejemplo, fíjense, está entre 75 y 60. ¿No ven? Entonces, entre estos dos, aproximadamente estaría entre 70 latidos por minuto, ¿no? Ustedes ya tienen esa idea de decir, todavía están 70 latidos por minuto, ¿no? Pero ¿qué tal si esta línea gruesa estuviera aquí, ¿no? 150. Usted dice, doctor, está 150. Pero es la mejor forma de aprender a sacar la frecuencia cardíaca más rápido. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Lo más rápido. Y ustedes querían, doctor, la frecuencia de 75, 60 está normal. O que aparezca aquí, ¿no? O por aquí usted dice, no, doctor, está con una bradicardia, su frecuencia cardíaca está abajo, está por debajo de 50. ¿Se dan cuenta? 300, 150, 100, 70, 60, 50, 40. ¿Se dan cuenta? Lo más sencillo, que creo que les habían enseñado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y el segundo método, por ejemplo, aquí, ¿cuánto estará su frecuencia cardíaca? A ver, grupo 1. Grupo 1. A ver, Calle. 60, Grupo 1. 65, 64, 65, entre 60, 60 y 65. Luz, ¿no? Ya, salí luz, les van a identificar la luz. Sí. Vamos, las mujeres pueden, ¿no?
Y no hay que no puedo. Me voy a explicar que, ¿cuánto has dicho, Luz? 65 aproximadamente. En el método de 300 te da un aproximado porque no es un método que te va a dar a lo cierto. A ver cómo sacar. Sin miedo. Este mismo no aprende. Escuchen. Aquí sería 300, 150, 100, 75 y 60. Entonces, 70, 75, 60. Una prox como está más para este lado y luego 75. Ya, No está es bien. exacto, pero claro. ¿Alguien en posición o a favor? Dinos. Ah, dije que estaba en contra y no me opongo. ¿Alguien más? Yo me opongo. Lo primero que tienen que saber de sacar frecuencia cardíaca, eso me olvidaba, es que primero el ritmo tiene que ser regular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el ritmo regular? Que las R's tienen que tener la misma distancia. ¿Me entienden? Por eso nosotros, bueno, cuando estamos en la residencia, nos inventamos un papelcito y ahí empezamos a medir R. Y clarito es asimétrico. Eso es un ritmo irregular. Entonces ahí no se puede emplear este método. Para eso hay otro método. ¿Ya? Entonces este método de la frecuencia cardíaca, que es el método de los 300, entonces se emplea para ritmos regulares. O sea, ahí es donde ustedes tienen que ver, a ver, el ritmo regular tiene que tener la misma equidistancia entre R y R. ¿Se dan cuenta? ¿Entendido? El que no está entendiendo que me diga, ¿ya? Pero después ya no. Y este es el otro método, el método de los 1500, ¿verdad? Contar los cuadraditos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay 17 cuadraditos, 1500 entre los números de cuadraditos entre R y R, ¿no? Y ahí te da más exacto, ¿no? De 89 que los 10. Entonces, esto es un poco de tardanza, les decía, ¿no? Un poquito de quitar. Pero te da un método más fiable, ¿no? 1500 entre los números cuadrados. Esto también está utilizado para medir la frecuencia cardíaca en regulares, ¿no? Ritmos regulares. Y el método tercero es para métodos para frecuencias cardíacas irregulares. Entonces, lo primero que tienen que saber, porque cuando hay una fibrilación auricular de emergencia, ¿cuánto está su frecuencia? Esto es irregularidad. Fíjense, esta distancia con esta, ¿será lo mismo? No ve, es irregular. Entonces, ¿cómo saco la frecuencia cardíaca, doctor? Entonces, para este método, ¿no? Tienes que contar por lo menos, tienes que hacer un eje. Cuando ustedes hacen el electrocardiograma, ¿no? Colocan y les ponen sus derivaciones, se les va a salir las 12 derivaciones. Pero hay una que nosotros llamamos D2 largo. O sea, el D2 largo se grafica así, largo, ¿ya? Y aparece a veces en los electrocardiogramas. Ahí ponen dedos, solo dedos largos. ¿Por qué dedos? ¿Por qué creen? Porque está prácticamente paralela al eje del corazón. Por eso nos toman en cuenta más el D2 largo. Por eso dicen electrocardiograma más D2 largo. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para sacar este tipo. Porque cuando ustedes seguramente han impreso el electrocardiograma, se han dado cuenta que D1 es pequeñito, ¿no ven? D2 y no hay como ver una tira grande. Por eso cuando ustedes ponen más D2 largo, la tira es larga, ahí es donde ustedes pueden simplificar. Y cuando ustedes piden una D2 larga, tienen que sumar por lo menos 30 cuadraditos. De esos 30 cuadrados, tienen que ver cuántos complejos QRS hay. ¿Qué nos representaban los complejos QRS? La despolarización de los ventrículos, ¿no? Y sobre eso hay una constante, que es 10. Aquí, por ejemplo, miren, en 30 cuadraditos hay 7 complejos QRS. Por 10, ¿cuánto sería? 70 latidos por minutos. Esto lo vamos a denominar frecuencia cardíaca, no, es respuesta ventricular media, ¿ya? Por ejemplo, en la fibrilación auricular, ¿qué quiere decir fibrilación auricular? Que por ejemplo, hoy día lo vamos a llevar, porque Franco me ha dicho, no, doctor, el lunes más. Bueno, aquí se casa, ¿no?
Por ejemplo, esto es un trazo de una fibrilación, porque si se dan cuenta, hay ondas P que se está desfibrilando, ¿ya? O sea, las aurículas, eso Hutchinson lo decidió, lo leí hace mucho tiempo. La fibrilación auricular, las aurículas son como una bolsa llena de gusanos, se empieza a mover así, ¿no? Y hay impulsos que se hacían contraer el ventrículo. Mientras se está moviendo el auricular, el ventrículo algunas hace caso, como en este caso, ¿miren? Ahí. Y esas son las ondas F minúsculas que tal vez les hayan explicado en fisiología. Pero este signo es irregular, ¿ya? Entonces, cuando hay signos irregulares, ¿cómo se toma la frecuencia cardíaca? Contando 30 cuadraditos y viendo los complejos coherencias por 10. ¿Cuánto es la respuesta ventricular media de este paciente? 70 latidos por minuto. Por eso es importante, ¿ya? Entonces ya saben tomar como la frecuencia cardíaca normal y una frecuencia cardíaca de forma irregular, ¿no? Estos son los criterios de signo sinusal que la anterior vez había del grupo 2. ¿Dónde está el representante del grupo 2? ¿No hay? Ya, dinos cuáles son los criterios de signo sinusal. En la onda P adelante del complejo QRS, que también ¿En sea. dónde? ¿En dónde? En todas las derivaciones tiene que Ya. estar delante del complejo QRS. Después tiene que estar positiva en todas excepto en ABL y ¿ABL? ABL. L ha dicho, ¿no? Ya. Después, ¿qué más? Después el criterio es Grupo 1 a las 2, digo grupo 2 a las 1, grupo 2 a las 2 y a las... todo el grupo puede participar de la unidad. Sí, sí, pues salven eres el compañero. Vos dile, pues ya puedes compañero. Ya, grupo 3, ¿a favor o en contra? ¿Quieren agregar algo? Ahora le voy a dar un Ya pues, compañero, que estás ahí. La frecuencia cardíaca más de 60, sí. Ya. Y estaba bien lo que ha dicho tu compañera después. La onda P precedida, sí. Pero ha dicho negativo en ABL, ha dicho. No, a ver, negativo. Ya. Grupo 4, ¿algo que decir? ¿Algo que añadir? ¿Bien? ¿Está mal? Grupo 5. Hay grupo 5, ¿no? Un grupo cumbiero, ¿no? De chilenos, ¿no? ¿Qué es triada de estrés, ¿no? De los criterios de signos. Por ejemplo, estos saben pregunta para elegir auxiliar de 14. Diga la triada del signo sinusal. Nada, ¿no? Para decir que ese signo sinusal es el que viene desde arriba abajo, tienen que ver que una onda P esté precedida en todas las derivaciones por la onda P, ¿no? Si el complejo QRS esté precedido por la onda P, ¿no? En todas las derivaciones. Y que la onda P sea negativa en ABR, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda R está viniendo en contrario al eje del corazón, por eso es negativo. Por eso en todos los electrocardiogramas que ustedes van a ver, la derivación ABR, la onda P es negativa. Y de eso no se tienen que... ¡Ay, no! Bien así, a veces en el hospital vienen, incluso así cuando ustedes van a los hospitales, van a decir, doctor, está con una onda P negativa, no se va a un infarto. No, pero ustedes vienen a decir, no, es que la onda P negativa en ABR es normal, es sinusal. Y la frecuencia cardíaca que tiene que ser de 60 a 100 por minuto. Obviamente que tiene que ver también una R constante, ¿no? Y una onda PP constante, porque es un signo regular. Entonces la triada del ritmo sinusal, ¿qué es? Onda P precede a la QRS, onda P negativa en ABR y una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Saben sacar frecuencia cardíaca? ¿Saben qué es ritmo sinusal? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Ondas P que precede a QRS, en todas las derivaciones, signo sinusal, frecuencia cardíaca que tiene que estar de 60 a 100, RRs constantes, y por el tercer paso que es el eje eléctrico. Cuando dicen eje eléctrico es la cabeza, ¿no? Y es lo más sencillo, no lo crean. Solo tenemos que ver dos cosas, ¿no? Ustedes saben el sistema exoaxial, ¿se acuerdan?
¿Sí o no? Del sistema exoaxial, por ejemplo, viene de D1 y prácticamente como las tres compañeras dicen es D1 y AB. Esa es la coartada que ustedes tienen que saber, ¿no? Porque según esta derivación al corazón lo dividimos en 4 cuadrantes. Un cuadrante normal, un cuadrante que se desvía a la derecha, un cuadrante que se dirige a la izquierda y un cuadrante extremo o indeterminado lo llamo. ¿Ya? ¿Cómo voy a sacar? Solo viendo dos derivaciones, D1 y AB. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo está D1? ¿Positivo o negativo? El eje isoeléctrico del electrocardiograma es neutro. Por arriba es positivo. Por abajo es negativo. Ahí no necesitas contar los cuadraditos porque eso hacen antes. Están en contar así. ¿No ven? Aquí, a simple vista, ¿quién gana? Lo negativo, ¿no? Listo. El cuadrante, ¿dónde se va a ir? De D1. D1 es esta. Desde aquí es positivo y desde aquí es negativo. Entonces, todo este lado, ¿no? El eje va a estar a este lado. ¿Cómo está ABF? ABF es de aquí para abajo positivo y de aquí para arriba negativo. ¿Cómo está ABF? Positivo, ¿no? Entonces, ¿el cuadrante dónde va a estar? No, pero les he dicho que hay normal, derecha, izquierda, extremo o indeterminado. A la derecha. ¿Derecha? A ver, ¿quiénes dicen derecha? Bueno, profesor. Así es. ¿Quiénes dicen izquierda? Es positivo. Ya, vení, vamos a hablar. No, pero vení nomás, pues da tu comentario. D1 está negativo, ¿no? Sí. Listo. Y el ABF es positivo. Hacia abajo. ¿Qué se llama ese cuadrante? Desvío a la derecha. Entonces el eje está en el cuadrante derecho, está con el desvío a la derecha. ¿Se dan cuenta? Ahora, para ser más específicos, hay otras derivaciones que aquí vienen, por ejemplo, para ser un poco más detallado del eje y cómo está. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es cómo está el eje. ¿Se dan cuenta? Cuando está el eje desviado a la derecha, solo viendo esas dos derivaciones. Ahora, para que esté en un cuadrante normal, ¿cómo tendría que estar el electrocardiograma? D1, ¿cómo tendría que estar? Positivo. Y el ABF tendría que estar positivo y va a estar dentro de esto, ¿no? Va a caer aquí. Listo, eso es lo que ustedes tienen que saber. Es decir, doctor, si el eje está dentro del cuadrante normal, o el eje está desvío a la derecha, o el eje está con desvío a la izquierda. ¿Fácil? Sí, no se van a morir con el eje, porque si no son cardiólogos para hacer una especificidad y un eje. Con tal de que ustedes sepan el eje dónde está, si está con desvío a la derecha, con desvío a la izquierda. Ahora, cuando dicen desvío a la derecha o desvío a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que el corazón se está hipertrofiando, ¿entienden? Tiene una hipertrofia del ventrículo derecho, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sencillo? Sí, ¿no? Aquí, a ver. ¿Dónde está el eje? Está positivo. Y el 2 está negativo. Esta a la izquierda. Está a la izquierda, a la izquierda. El grupo 5. Ya. Está en desviación izquierda. Ya. El grupo 6. ¿Igual? Izquierda. Izquierda, ¿no? Sí. Grupo 1. Izquierda, doctor. 2. Extremo. 3. Franco, me quedas moviendo la cabeza así. ¿Qué es que decir? Muy extremo. Llévenme al poste, no sé quién a Franco. He dicho muy extremo. Ya, miren, ¿qué es lo que vemos en D1? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Entonces, D1 sabemos que de aquí para aquí es positivo y de aquí para abajo es negativo. ¿Y cómo está ABF? Negativo, ¿no? Entonces, de aquí para abajo es positivo y de aquí para arriba es. ¿Y dónde está chocando? A la izquierda, ¿no? El eje está desviado a la izquierda. Entonces, hasta aquí ya sabemos sacar frecuencia cardíaca, sabemos cómo es ritmo sinusal y sabemos sacar el eje eléctrico. ¿Ya? Muchas gracias.
4. Bueno, este ya es más para bloqueo de ramas. Y esto lo he puesto porque a mí me gusta explicar esto. Porque si se dan cuenta, son como dos orejitas de los conejitos, de los conejos del Limachi. ¿Lo ven? Entonces, cuando vean esto, por ejemplo, en los complejos puede ser, por ejemplo, en B5, B6, por ejemplo, aquí hay, ¿no? Aquí, ¿ven? A esto se llama RSR'. Hay una R y otra vez R, ¿no? Pero son primas. A eso se llama RSR'. En B1, B2 son bloqueos de rama derecha. Y si hay estas orejas de conejo en B5, B6, van a ser bloqueo de rama izquierda. Cuando hablamos de los precordiales, ustedes vean así. Aquí B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Para qué? Para que digan B1, B2 excepto, B3, B4 anterior, B5, B6 lateral. Así véanlo cuando sean precordiales. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando les digo, cuando hay estas orejas de conejo, o se llama teóricamente RSR', que nos representa bloqueo de rama, entonces si está en B1, B2 es bloqueo de rama derecha. Si está en B5, B6 es izquierda. ¿Se dan cuenta? Les estoy dando esos tips para ya. Espero que estén anotando ahí, que estén poniendo. Lo que les he dicho, ¿no? Ustedes siempre acuérdense que el electrocardiograma en precordiales, véanlo así, que el corazón esté viendo así. B1, B2, B, septo. B3, B4, anterior. Y B5, B6, lateral, ¿no? Entonces, si yo encuentro las orejas de conejo o el RSR' en B1, B2 es bloqueo de rama derecha. Si veo en B5, B6, bloqueo de rama izquierda. ¿Se dan cuenta? B5, B6. B3 siempre 4. Y obviamente en algunas literaturas van a encontrar si hay esa RSR', a veces hay unas ondas SH en B5, B6, ¿no? Pero el tip que yo les doy es que estas orejas de conejo las tienen que encontrar en B1, B2 si es derecha, y si ven en B5, B6 es bloqueo de rama izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿Fácil? Sí, ¿no? Solamente es viendo precordiando y acuérdense de las orejas de conejo, orejas del famoso conejo Limachi. ¿Conocen, no ven? ¿O yo mismo lo estoy diciendo? ¿Conocen los conejos blancos, no ven? Menuditos. ¿Castillos? Castillos, ¿no? Sí, Así les decimos aquí en Castillo. yo conocía más como Limachi. ¿O no? ¿Conocen? Y en la B3 y la B4 no hay conejos. No. Más que todo esto, ¿por qué te digo que representa el bloqueo de rama? A los dos bloqueos. Porque si ustedes se dan cuenta de las de His, cuando viene el sistema de conducción, hay una rama derecha y una rama izquierda. A eso te dice que hay un bloqueo de eso. Hay un bloqueo de la rama derecha o un bloqueo de la rama izquierda, de las de His. A eso se presenta. En cambio, el B3 y el B4 es seto prácticamente y no te va a representar aquí, a menos que haya un bloqueo de Has de His, digamos, no. Más que todo esto se ve en pacientes hipertensos, donde tienen agrandamiento del ventrículo y entonces ahí es donde se bloquea el bloqueo de la rama izquierda o derecha. ¿Se ha entendido? Hasta ahí ya sabemos 4. Aquí, para ver, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo, esto es ya para ver agrandamiento, el otro es ya para ver bloqueos, esto es para ver agrandamiento del corazón, ¿ya? Y hay un sistema, por ejemplo, cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Siempre se ve esto, ¿no? Los precordiales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un Sokolov-Lyon, por ejemplo. Esto se llama el índice de Sokolov-Lyon. Cuando la sumatoria de S en B1 y R en B5 nos tiene que dar arriba de 35 milímetros. ¿Ya? Entonces, y más, a ver, el eje aquí, ¿dónde está? ¿Cómo está B1? Está más positivo, ¿no? Y el ABF
Igual, ¿no? Pero aquí se está volviendo más isoeléctrico que este, digamos. Isoeléctrico quiere decir que es tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje tiene que estar siempre desviado a la izquierda, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo voy a corroborar? Solo viendo el B1, S, tengo que medir S, y el B5 o B6, uno de los dos. Es D2 largo, por supuesto. Así es como es un electro bien tomado, donde tiene las 12 derivaciones y un D2 largo. Así es como tienen que sacar ustedes un electrocardiograma para identificar todo bien. Por eso ponen 12 derivaciones más D2 largos. Entonces, esto de la hipertrofia del ventrículo izquierdo es más que todo para ver ese tipo de alteraciones, ¿no? Cuando hay unas ondas Rs bien largas. B5, B6, les he dicho que es izquierdo, ¿no? Entonces, izquierdo, hay unas ondas Rs grandes más las S contralaterales de B1, B2 y supera los 35 milímetros. Eso ya es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso no te dice si es concéntrica o es extrínseca. ¿Qué es concéntrica? Cuando hay una hipertrofia a predominio de la masa muscular. ¿Y qué es excéntrica? Cuando es delgadito pero está ampliado el ventrículo, ¿verdad? Entonces, esas dos diferencias hay. A esto se llama índice de Sokolov-Lyon izquierdo, ¿ya? ¿Se han comprado ese libro de Marfan, Farfan? ¿Se ha dicho? ¿Alguien? ¿Quién tenía en PDF? Algo así me ha dicho. No, mandado ya. Multa. Ese libro es nacional, no lo van a encontrar en internet. Es un doctor que lo ha hecho, tiene mayor experiencia, cardiólogo, y es bueno para que ustedes vayan aprendiendo en qué grado. Y es pequeño, no es un libro así, es pequeño, es como comprarse un librito de aquí de Coquita, ¿no? De anatomía, ¿recuerdan? O no sé, no compañías. El doctor Coquita, ¿verdad? O sea, sí es pequeñito, es un resumen de todo lo que es electrocardiograma. Y para ver la hipertrofia del ventrículo derecho, lo mismo. Tenemos que ver, ¿qué tendríamos que ver cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho? B1 y B2, ¿no ven? Porque les he dicho, B1, B2 es derecho, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver las ondas Rs altas y las ondas S prominentes en B5 y B6. El índice de Sokolov-Lyon derecho tiene que ser arriba de 11 por lo menos, ¿ya? Y a lo que nos tocaba, ¿no? Lo último que vamos a ver, buscar datos de isquemia, lesión o necrosis. ¿Cómo veíamos isquemia? Con ondas T invertidas, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Ondas T invertidas, ¿qué nos representaba? Isquemia subepicárdica. O sea, ¿qué quiere decir? Que está por debajo del epicardio. Aquí está lesionado. Pero cuando ves una onda T en tienda de campaña, ondas T picuradas, quiere decir subendocardio, por debajo del endocardio. A eso en anteriores hablábamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa te puede decir si puedes ver esto? Que ya hemos llevado. ¿Qué puedes sospechar? Exacto. Bien. Entonces recuerden bien que esto puede representar alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Que una onda T picuda, aparte de hacer una isquemia, te puede hacer un diagnóstico diferencial con una hiperpotasemia. Por eso es importante que ustedes vean y decir, no, pues tenemos que sacar un electrocardiograma o electrolitos, ¿no? Entonces, esa es la onda T. ¿Qué se presenta la onda T? Isquemia. Y de la isquemia va a pasar a la lesión. Esto es lo que tienen que ustedes memorizar. Cuando ustedes vean infra o supra desnivel más que todo, tienen que saber que ya ese paciente se está infartando. En el proceso isquémico puede ser que haya una transfusión, hay que ver cómo están invertidas, pero cuando ustedes ya vean este trazado de un supra desnivel de qué? Del segmento SD, ¿no ves? Entonces ustedes ya tienen que ver
que puede ver un infradesnivel y un supradesnivel. Cuando hay una infradesnivel es subendocárdica. Cuando es supra es subepicárdica, por debajo del epicardio y por debajo del miocardio. Y aquí como está representado. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver. Y esto, acuérdense, estoy volviendo a reiterar. Ustedes ven este incremento o aumento del segmento, un supradesnivel del segmento ST es lesión. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no es solamente isquemia que era una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Pero cuando ya hay lesión, quiere decir que ya está completamente obstruido y ese miocardio ya está sufriendo, ya está empezando a necrosar, ya va a empezarse a necrosar. ¿Me entienden? Por eso que eso ya es parte del infarto, ya la lesión, ¿no? Entonces, acuérdense, es como un bus, ¿no? Miren cómo va, es como un bus andante ahí. Entonces, es un supradesnivel, ¿no? Que te representa ¿qué? Lesión. No puedes decir, doctor, está con isquemia, está con lesión, ya sea subepicárdica o subepicárdica o subendocárdica, ¿no? Y por último, las ondas Q, que se presentan ¿qué? Necrosis de los miocitos. Prácticamente todo el grosor del miocardio ya se ha comprometido. Ya no es subepicárdico ni subendocárdico, ya es totalmente transmural, se dice, cuando ya hay ondas patológicas. ¿Ya? Y esto es lo que, escuchen, con esto les voy a dar un poquito a copiar, porque aquí ustedes, esto es lo que hemos visto, ¿no? Hasta aquí, ya sabemos tomar frecuencia cardíaca, criterios de ritmo sinusal, eje cardíaco, cómo sacar si es hipertrofia de ventrículo derecho o izquierdo, y cómo identificar que es isquemia, lesión y necrosis. ¿Cómo voy a identificar esto en corazón? Porque es todo plano, pero ustedes van a decir, ¿cómo voy a identificar, doctor? ¿Dónde está la lesión? ¿No? Entonces, todo esto hemos dicho que son los precordiales, ¿no? Entonces, como ven aquí, lo primero que ustedes tienen que ver es cara inferior. ¿Cómo está representada la cara inferior? Por D2, D3 y ABF, ¿no? D2, D3 y ABF. Todo eso mira cara inferior. Si yo veo alguna, por ejemplo, si yo veo supradesnivel en ABF, D3 y D2, tengo que decir, ya está afectado la cara inferior. La cara inferior, ¿qué arteria le llegaba? ¿Qué grupo? Grupo 2, ¿verdad? Ahí, obviamente, la coronaria derecha y de ahí la descendente posterior, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes vean una lesión en cara inferior, automáticamente dicen, no, la coronaria derecha o la descendente posterior, ahí debe estar el tronco, porque está afectando la cara inferior. Ahí está, y ya han visto, mira, ahí está la chanchita. Cuando yo veo, pues después el segundo paso que tengo que hacer es ver D1 y ABL, ¿no? D1, si se acuerdan, cuando hacíamos esa separación del sistema exoaxial, D1 venía así, ¿no? Y ABF bajaba así. Entonces tengo que ver D1 y también tengo que ver ABL para ver la cara lateral alta, ¿no? Ahí está el verde, por ejemplo, mira, D1 y ABL. La cara lateral alta, ¿por qué arteria está llegada? Por la circunfleja, ¿no? Izquierda, ¿no? En este caso. Y por último, la cara anterior, que prácticamente está visto todo esto. ¿Qué hemos dicho? B1, B2, septo, B3, B4, anterior, B5, B6, lateral, ¿no? Baja, ¿no? En este caso. ¿Por qué arteria está dada? Descendente anterior. ¿Fácil? ¿Sí, no ven? Descendente anterior, descendente posterior o coronaria derecha y circunfleja izquierda. Estas caras son las que ustedes tienen que identificar frente a una cardiopatía isquémica o posible cardiopatía isquémica. ¿Ya? Entonces, en el examen puede estar así. Es lo primero que ustedes tienen que ver. Cara inferior. ¿Cómo veo cara inferior? D2, D3, ABF. A ver, veré si no hay lesión en cara inferior.
¿Cómo estará la cara lateral alta? Ah, era D1 ABL. A ver, está normal. Ahora veré toda la cara anterior. A ver, veré septo, B1, B2, veré cara anterior, B3, B4. Ah, veré la cara lateral baja, B5, B6. Ah, ya está bien, todo tranquilo. No hay lesión, isquemia, necrosis, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es así, ese mnemotécnico que yo me estoy girando aquí, todo es para que ustedes entiendan, ¿ya? No es que estoy queriendo bailar o... Hemos dicho lateral alta, lateral baja. Aquí está, ¿no? Miren, inferior D2, D3, ABF. Lateral alta, D1 y ABL. ABL más que compromete, pero más que todo lateral alta es D1 y ABL. Secto, hemos dicho B1, B2, B3, B4. Anterior y B5, B6, lateral baja. Aquí están las arterias que sigan, eso es lo que el anterior de hecho pongan imágenes, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? La coronaria izquierda, cuando se afecta, ¿qué vectores iba a ser? B1 y ABL, ¿no ves? Y cuando es la descendente anterior, será toda la parte de B1 a B6, ¿no ves? Ahí lo distribuimos secto, anterior y lateral baja, ¿no ves? Lateral baja, lateral alta. Y cuando es la coronaria posterior o derecha, era D2, D3 y ABL, ¿no? En este caso a veces se hace unas raras veces hemos puesto los chupones o los vectores B7, B8 y B9 que se traspolan hacia la parte posterior para ver, como ahí se ven imágenes, posterobasales, ¿no? Pero es muy infrecuente, la verdad, como les digo, en 5 años, 2 veces que y en un centro de cardiología, coronariología, solo lo hacen 2 veces. Antes de esto, si no se sospecha más, entonces se va a hacer lo que es la angio, ¿no? La angiotomografía de vasos coronarios. Entonces es así como quiero que se quede grabado en sus mentes, ¿ya? Que ustedes vean por caras. Ya no necesito cuáles son los unipolares, no. Ahora tienen que ver al corazón por caras. En el electrocardiograma es decir, cara inferior D2, D3, AB, cara lateral alta B1, ABL, cara baja es B5, B6, B1, B2, secto, B3, B4 anterior. Es así como tienen que estudiar al corazón para ver cardiopatía isquémica. Isquemia, lesión o necrosis. ¿Qué más? Bueno, ya han dicho sus compañeros, la cardiopatía isquémica, la causa más frecuente es la formación, ¿no?, de un ateroma dentro de la luz, ¿no? Que estas se pueden clasificar en estables o inestables, ¿no? ¿Cuándo decíamos estables? Cuando el paciente tiene una molestia, cuando el paciente tiene una molestia o dolor torácico y al momento de que, ¿cómo era? Dolor torácico. Sí, tienen que tener un breve reposo, un breve descanso. Esto puede aliviar todo el... Ya. El grupo 4. Para diferenciar un inestable, bueno, tiene 3 características. Primero va a ser, se va a exacerbar con esfuerzos y va a cesar con el tiempo. 20 minutos regularmente, algunos 65, dependiendo que, pero tiene que cesar. Y el otro es el reposo ya está, el reposo cesa con el tiempo. Y estas tiene que estar constante por lo menos 3 meses, algo así. Si es que cambia, varía en 3 meses, se lo considera como una angina inestable o progresiva. Ya. A ver, el grupo 5. Grupo 5, hola. Grupo 5, ¿qué es angina inestable? A ver, alguien que defina. Grupo 5. Voy a poner falta al grupo 5 de nuevo. Alguien. A ver. Ya vos. Vos no te vas a grabar. Estable se refiere que se presenta en esfuerzos físicos y desaparece en reposo. Inestable. Estable. Inestable. ¿Qué es angina inestable?
Y en el inestable casi lo mismo, todo lo contrario, aparece el reposo y ya no me acuerdo. Creo que también esto causa, digamos, estable, como dijo, ¿no? Una actividad, el esfuerzo, también un estrés emocional, ¿no? Grupo 6, ¿qué es angina de Prince Meta? Ah, no, ya ver, compañera. Es desde ahí, desde... Sobre el estable, encontramos dice que va a haber la ruptura de la placa aterosclerótica y una disminución de la electricidad. Grupo 6, ¿qué es angina de Prince Meta? Es dolor en reposo. Es dolor en reposo. Escuchen, hay preguntas que tal vez están escritas ahí, pero no se están dando cuenta. Y hay, ay, no, ¿qué ha dicho? Va a estar diciendo después. ¿Qué es Prince Meta? Dolor en reposo. Más que todo es asociado a espasmos al cerebro. Ya. ¿Cuál es? A ver. más? Bueno, doctor, lo que he entendido, esto es como un síndrome que esto es causado por un espasmo focal en la arteria, y esto también puede causar, digamos, como una isquemia miocárdica grave. Ya. ¿A quién más? Flujo sanguíneo. Creo que sí. Pacientes jóvenes con trabajo, eso. Ya, exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Carecían de ateromas. ¿Qué? Me acuerdo que carecían de ateromas. Exacto. El Prince Metal no cumple esos criterios de factores de riesgo, ¿no? Es pacientes, por ejemplo, los que utilizan drogas o que se intoxican, entonces generan un vasoespasmo, ¿no? Que pueden llevar a hacer un proceso isquémico, lesionarse, ¿no? Y prácticamente ahí, ¿cuál es el tratamiento? ¿Alguien ha leído? Son los antagonistas de calcio, ¿no? Los antagonistas de calcio, preferentemente. No como la nitroglicerina, ¿no? Entonces, fácilmente es angina estable cuando, por ejemplo, a ver si tengo aquí, fíjense, esta es una angina estable, por ejemplo, pero si se dan cuenta, está fibrosado, ¿no? Y tiene gran capa de fibrosis el ateroma, en comparación a una inestable, cuando la capa es bien delgadita y esta puede perforar y puede haber una ruptura, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que esos pacientes tienen todavía un lumen de circulación cuando tienen angina estable. Por eso estos pacientes tienen dolor al hacer esfuerzo físico, ¿no? Pero calma en reposo. En comparación a aquellos que se rompen y prácticamente obstruyen casi el 90 al 100%, y ahí es donde ya, pese al reposo, no causa la sensación de dolor, disnea. ¿Se dan cuenta? Es la gran diferencia entre angina estable y inestable. Y obviamente, si según el tiempo, que ponen un rango de 20 minutos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre la parte patológica. Este es un paciente de 52 años, hipertenso, con un inicio de dolor precordial, ¿no? Miren que está con una saturación de 80, o en una frecuencia cardíaca de 80, y una saturación del 95%. Que nuestro medio, ¿cuánto es la saturación? 85. De 85 a 90. Esto es a nivel de la altura, ¿no? 95. Obviamente esto vamos a ver cuando lleguemos en el respiratorio, que el oxígeno, así como es bueno, puede ser malo. Y eso se llama intoxicación por oxígeno, que no lo creen. Darle oxígeno al paciente que no requiere. Por ejemplo, ustedes llegan y dicen, hay así personal, llega un paciente de emergencias, ponle oxígeno. Ni siquiera le han tomado la saturación, cuánto está saturado. Y llegan hasta saturar 100%. Y aunque no que es tóxico y es tóxico para el cerebro. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué les llamaría el B, no? ¿Qué les llamaría la atención aquí? Por grupos. A ver. Está bien. Sigan las cosas que hemos dicho, ¿no? A ver, el grupo 1, ¿cuánto está la frecuencia cardíaca?
50, 100. Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Casi llegando a 100. ¿El grupo 2 cumple criterios de ritmo sinusal o no? ¿Sí o no? Este es de 2 largo, por si acaso. Grupo 2, a las 1. Aquí sus compañeros han sacado frecuencia cardíaca de 100. Han visto que es un ritmo regular, ¿no? Porque si fuera irregular es otro método, ¿no? Cuando es irregular, ¿qué hacían? Hacer el método de los 30 cuadraditos por 10, ¿no? Complejos cuadrados. Acuérdense de eso, sacar frecuencia cardíaca en RRs irregulares, ¿no ven? Primer criterio ya cumple como frecuencia cardíaca 100. ¿Estará normal? No, no está taquicardia, se está empezando a hacer taquicardia, ¿no? Ahora, ¿es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal? Sí, tiene la otra pregunta. Es negativo en AB, frecuencia de 100. Estaría. La triada. La frecuencia cardíaca es 100. Ya. Entonces, ¿cumple con criterios de ritmo sinusal? Ya. El grupo 3, ¿cómo está el eje? ¿Se ve, no? ¿Cómo se le dice Cuadrante normal, ¿no? Que normal. el cuadrante? Es lo que tenemos que ver el grupo 3 para determinar el eje. Está de 1. ¿Cómo está de 1? ¿De 1 está? ¿Qué más tengo que ver? A ver, aquí está. A ver, ¿qué está? ¿Qué dicen? ABF positivo. Me equivoco, ABF positivo y B1 entonces B1 positivo y ABF positivo te daba en el cuadrante normal. Ya. El grupo 3, ¿qué arriba? Este es B2 largo. Aquí es ABF, ABL, ABL. ABR, ABL. D1, D2, D3. Está un poco excelente el B. No, doctora. Y dijo doctor, el eje dijo Está positivo. La cosa es que está normal. Está positivo. ABF y D1. Está normal, ¿no ves? Porque D1 está positivo y ABF está positivo. Ya, ¿qué más? A ver, ¿ese es el grupo? ¿Qué grupo respondió? 3. Grupo 4. ¿Qué nos falta aparte de ver los ejes? Ya, ¿qué es lo que ven isquemia? Misión o necrosis, grupo 4. Yo veo el 4. Ah, yo veo. 4. Hay necrosis y hay lesión. Si no se los amplió, pero miren qué es lo que... A ver, empezaremos. ¿Qué cara van a ver? Lo primero que van a ver para detectar estos 3 tipos de lesiones. Cara, ya, ¿qué cara, qué derivaciones quieres que se lo ponga? D2, D3 y AB. Esto es D2. De 2 de 3 y a ver. Tiene. Está, D2, D3 y a ver. ¿Qué opinan de eso? ¿Es normal? Doctor, yo pienso que tiene una isquemia, pero también tiene una lesión. Subendocárdica. Subendocárdica, doctor. Es subendocárdica. ¿Se dan cuenta cómo ya se van ubicando? Viendo solamente por las caras.
A ver. La cara inferior es Miren cómo se ve aquí. ¿Qué se ve, Pedro? A ver, dígame, ¿qué se ve? En el 2. En la división 3, En el D3 En toda se la, ve. en toda la cara. una depresión del segmento. Infra, Desnivel. ¿de qué? Segmento. Exacto, es así como tiene que ser. Doctor, hay un infradesnivel del segmento SP, el D2, D3 y el DF que corresponden a la cara inferior. A ver. Y si es cara inferior, ¿qué arteria está la comprometida? Exacto, descendente posterior. Exacto. ¿Se dan cuenta ahora cómo es necesario identificar anatómicamente y ver qué arteria está posiblemente dañada? ¿Qué más? A ver, eso es el grupo 4. El grupo 5, ¿qué más puede decir aparte de lo que ya han encontrado? A ver, en el 2. No, en el 2 no se Ya. ve nada. ¿Qué caras quieren ver? El grupo 5. Grupo 5 a la 1. Grupo 5 a las 2. ¿Otras caras no quieren ver? Grupo 5. A ver, levanten la mano del grupo 5. 1, 2. Compañera, de ojito. No, somos ¿No el quieres grupo ver? 4, doctor. Ah, Hemos ya. hecho un break. A ver, la de fondo. ¿Qué derivación quisieras ver ahora? Ya hemos visto cara inferior. Ya, te lo voy a ver, te lo voy a poner la D1 y la D. Esta es D1. D1 y aquí está, aquí abajo está ABL. Algo que te llame la atención, o les llame la atención. ¿Qué se presenta a esas dos derivaciones? La cara lateral alta. Alta, exacto. Viendo esas dos derivaciones D1 y ABL, que se presentan cara lateral alta. A ver, grupo 5, ¿algo llamativo? Compañera, te lo he puesto y no me está haciendo caso. Sí, está tranquilo. ¿Algo que les llame la atención? Grupo 6. Derivaciones, ¿no? En los precordiales. No, verdad. Ven algo, Aquí aparentara, ¿no? Aparentara. Un supra, ¿no? Pero siempre ustedes acuérdense que tienen que ver dos o más derivaciones. En este caso, para decir que hay una lesión en cara lateral alta, ya tendría que estar aumentada las dos, ¿no? Las dos derivaciones. Aquí la es la ADN, ¿no? Aparenta que hubiera un proceso de supradesnivel, ¿no? Pero tiene que ver dos derivaciones para confirmar aquello, ¿ya? Pero, miren, la D1 está listo, ¿no? Está dentro del parámetro, todo eso. La cara lateral alta no está comprometida. ¿Por qué arteria estaba dada eso? Izquierda, exacto. Listo. ¿Qué más? ¿Qué cara quieren ver? Precordiales, ¿no? Precordiales. Vamos a ver. Y aquí está. Listo. Ahí está B1, B2. Si quieren que vaya, ¿qué concluyen? Cara septal. ¿Dónde está ese conejo? La 4 igual. La primera tiene necrosis, la B1 tiene necrosis, la B2 tiene un supradesnivel del segmento es... Ahí acuérdense lo que les decía, ¿no? ¿Ve? Todas las precordiales, ¿cómo mirábamos? B1, B2, septo. septal. B3, B4, cara anterior. B5, B6, cara lateral. Baja, ¿no? Baja. ¿Cómo está el septo? B1 y B2. Hay supradesnivel. ¿Qué se presenta eso? Es una lesión subepicárdica. Isquémica sobre el ¿Ve? Ahí está, miren, aquí está, miren la Grandecito está. decisión. Dos. Aquí hay un supra El nivel de desnivel del segmento ST.
y hay otros supradesnivel. Entonces aquí hay una lesión del septo ya, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y esto será normal? No, ¿Qué es el paciente? Es necrosis. ondas Q patológicas. ¿Cuándo voy a decir ondas Q patológicas? Cuando esta onda Q, ¿no ven? Sea más de un tercio del complejo QRS. ¿Es más de un tercio? Sí, ¿no ven? Son ondas Q patológicas. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? Solo viendo B1, B2, que este paciente tiene un compromiso de una lesión en la cara septal, ¿no? Subepicárdica, solamente por compromiso de la arteria. ¿Qué arteria? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más vamos a ver en los precordiales? Está B2, aquí está B3 y B4. B3, B4, ¿no? Está B3, ondas Q patológicas. ¿Sí hay? Ahí vemos Supra. la lesión subentrecórdica. Supradesnivel. Supradesnivel. Ese es subepicárdico. Porque para decir subendocárdico, ¿qué tendría que estar? Infradesnivel. Hasta parece una mnemotécnica, ¿no? Para decir subendocárdica tiene que estar sub, o tiene que estar con infradesnivel. B3, B4, Y lo mismo. B5, B6, ¿cómo está? En el grupo 1, digamos a unas ondas. ¿Cómo se dice? Ondas testiculares. Ay, no, ¿por qué? Subepicárdica, el B6. B6, ¿O no? Yo veo B6. ¿está? Calentara, ¿no? Pero En el B5. calentara, ¿no? Un infradesnivel, pero está dentro del parámetro, ¿no? Para eso un infradesnivel tiene que tener igual, por lo menos abarca 2 cuadrillas, así como aquello, mira, supradesnivel o un infradesnivel que hemos visto en anteriores, ¿no? Entonces al final, ¿cómo cumpliríamos de todo esto? Entonces esto es un síndrome coronario agudo, ¿no? Un paciente hipertenso que tomaba amlodipina y que ha venido con dolor precordial. Ustedes le hacen un electrocardiograma de 12 derivaciones más un B2 largo, ¿no ven? Entonces ya hemos sacado frecuencia cardíaca. ¿Cuándo era? Sí. ¿Cumplía el ritmo sinusal? Sí. ¿Por qué hablamos de ritmo sinusal? Y esta tarde el Franco me está haciendo dar en clase para la arritmia. Porque cuando no cumple los criterios de ritmo sinusal, vamos a hablar de un ritmo asígmeo. O sea, tenemos que hablar de asígmias. ¿Este paciente tiene asígmias? No, por el momento está cumpliendo con ritmo sinusal. O sea, la conducción eléctrica está en lo normal. Pero obviamente eso no te descarta de que cualquier momento puede ser cualquier tipo de asígmia, porque ya hay un lugar que está isquemiando, ¿ya? 3, hemos identificado el eje, que está en un eje normal, ¿no? 4, ya hemos ido identificando también. Bloqueos no hemos identificado, ¿no? Como decían aquí, ¿dónde están los orejas de conejo, ¿no? ¿Eso era para qué? Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, no hay, mirad, aquí está B5 y B6, no hay el famoso RSR', ¿no? Ni tampoco el B1, B2. Lo que más resalta en el complejo es que hay un supradesnivel, ¿no? Entonces es lo que más nos llama la atención. Entonces no hay bloqueos de rama izquierda, de rama derecha. Lo que más nos llama la atención aquí es al último, al identificar isquemia y lesión y necrosis. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Primero, les he dicho, lo primero que ustedes tienen que llamar es el supradesnivel, ¿no ven? En su paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Con lesión de la cara anteroseptal. Están comprometiendo B1, B2, B3 y B4. Es una lesión subepicárdica. Pero a la misma vez, aquí si se dan cuenta, la cara inferior tenía un infradesnivel. ¿No ven? Es una lesión
subendocárdica. ¿Se entiende? Por eso les he dicho, vamos por caras. ¿Cómo estaba la cara inferior? Ahí ven, D2, D3 y ABF. Entonces, en la cara inferior hay una lesión. Aquí hay una lesión subendocárdica. La cara inferior y la Anterior subendocardial. Entonces hay un compromiso de la cara inferior, pero también hay un compromiso de la cara anteroseptal. Ahí se puede cumplir con eso. Hay lesión. Pero incluso ya hay necrosis en la cara anterior, no así en la cara inferior, si se dan cuenta. Aquí fíjense las ondas Q tan feas, transmurales. Eso quiere decir que todo ya el grosor del miocardio se está necrosando. Esas son las ondas Q patológicas, famosas ondas Q, que tienen que ser mayor de 1/3 de todo el complejo coherente. ¿Se dan cuenta cómo se tiene que analizar el electrocardiograma? Por caras. Por eso les he dicho, cuando son precordiales ustedes vean septo, anterior y lateral alto. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo concluiríamos? Que la cara inferior está con infradesnivel, que te representa lesión subendocárdica, ¿no? Compromiso de qué arteria? Descendente posterior o coronaria derecha, ¿no? Y a la vez hay otra lesión y necrosis de la cara anteroseptal, ¿no? O septo anterior o anteroseptal, con compromiso de la arteria descendente anterior. El resto aparentará normalmente, ¿no? Entonces, en algún lugar de esas arterias está trombosado y está provocando todo. ¿Se ha entendido? uno más con tú. ¿Sencillo? Sí. Cuando ven el electro, tienen que dar por caras. Cara inferior, cara lateral alta, ¿no? Cara anterior. Y todo lo que es precordiales. Precordiales es sencillo: B1, B2 septo, B3, B4 anterior, B5, B6 lateral, ¿no? Y todo esto tienen que buscar que infra o supradesnivel, ondas T altas picudas o ondas Q patológicas. Y aquí es bien, lo primero que tienen que hacer es cara inferior, ¿cómo está? D2, D3, ABF. Ah, mira, hay infradesnivel, no hay lesión subendocardia. Compromiso de arterias circunfleja derecha o coronaria derecha o descendente posterior. Ahora, ¿cómo está la lateral alta? El segundo, D1 y ABL, ¿lo ven? Los precordiales, como les he dicho, miren, ahí está bien clarito. De que ustedes me digan que hay un compromiso de la descendente anterior. ¿Por qué? Porque, doctor, veo que hay un supradesnivel en el septo y en la cara anterior. Está comprometiendo B1, B2, B3, B4. Y aunque no lo crean, cuando compromete B5, B6, dicen compromiso extenso, ¿no? Está comprometido anteroseptal y lateral. Aunque no lo crean, vienen pacientes así que están trombosándose totalmente bien con dolor y ven este tipo bien feo Doctor, de discriminación. si es que compromete todas las precordiales, B1, B2, B3, B4, es compromiso extenso. Extenso, sí. Pero en este caso no, porque B5, B6 no está con supradesnivel, ¿no? Está manteniendo su característica. Para hacer un infradesnivel tendría que estar como esta, ¿no? Pero no es así. Sí. Más que todo es, lo que les tiene que llamar la atención y buscar es la lesión, el supradesnivel, ¿no? Después, ¿qué se presentaba la lesión o el supradesnivel? Lesión subepicárdica. ¿Por qué les digo eso? Porque primero, ¿qué quiere decir? Que el miocardio se está empezando a necrosar desde arriba, ¿ya? Y cuando ya sea infradesnivel, ya quiere decir que ya ha llegado completamente, porque las arterias irrigan así, se entran por el miocardio y llegan hasta la parte subendocárdica. Empiezan desde la subepicárdica hasta la subendocárdica. Por eso lo primero que les tiene que llamar la atención, si es, no, doctor, está infartando. Pero cuando ya esté, por ejemplo, con infradesnivel, ya que se está comprometiendo todo el músculo, porque ya está prácticamente en las ramas finas del endocardio, ¿ya? Y cuando hay ondas Q, obviamente ya se está empezando a necrosar todo eso. Y este es el sistema gimbal, ¿no ven? Que hemos dicho que hay paciente. ¿Qué es lo que aquí quiero que entiendan? Que aquí en gimbal es una clasificación. Cuando ustedes sospechen de angina, por ejemplo, dolor precordial, irradiado a mandíbula, brazo izquierdo, intenso, con datos de diaforesis y que sea hipertenso, tenga factores de riesgo,
y que este paciente solamente al auscultar que tenga estertores menor al 50% como Kimball 1 o estertores difusos como Kimball 2, ¿no? O que tenga ya datos de edema pulmonar, es un Kimball 3, o que este paciente esté asociado al tipo de shock cardiogénico. ¿Qué decíamos que es shock cardiogénico? Hipoperfusión secundaria a falla cardíaca, ¿no? O sea, ahí ya van a ver que hay llenado capilar lento, puede haber hipotensión o no, o ya hay datos de hipoxemia o de saturación, pero ya hay una falla cardíaca. Entonces recuerden que un Kimball 4 es un paciente con shock cardiogénico, ¿no? Un infarto agudo de miocardio con shock cardiogénico es un Kimball 4. Kimball es la famosa clasificación. Cuando viene el paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, vos tienes que revisar si este paciente, o sea, ¿qué es lo primero que ustedes se imaginan? Llega un paciente con infarto, con compromiso de la circulación del corazón, ustedes van a querer saber, ¿este paciente no estará ya con falla cardíaca? Es lo primero que te vas a preguntar. Para eso vas a auscultar, vas a escuchar corazón, vas a tomarle la presión, si hay buen flujo sanguíneo, si no hay, para eso te sirve esta clasificación. Porque el hecho de que ustedes le tomen la presión a ese paciente y esté con 60, 40, pues se está chocando. Este paciente tiene que ir a ICP urgente, porque se va a morir, ¿no? En comparación a que tenga buena presión, que todavía se está escuchando algunos estertores finos, decir, no, todavía está con un Kimball 1, o que no tenga nada y está con Kimball 0, digamos. Pero ahí ya urge, ¿no? Porque ahí es donde da el pronóstico. ¿No? La mortalidad, imagínense un paciente que ya está con choque, o sea, paciente con ese electrocardiograma que ven, ¿no ven? Más un paciente hipotenso con datos de hipoperfusión, la mortalidad es del 81%. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve explorar, para que ustedes cuando sean médicos hablen con la familia, o cuando ustedes vayan a ver a algún familiar o vean de visita y todo eso, ustedes ya vean y le digan, este paciente puede fallecer, tiene 8 veces más probabilidad de que este paciente fallezca, porque ya está con choque cardiogénico. ¿Se dan cuenta? Es así como uno se expresa con la familia, diciendo, ¿sabe qué, señor o señora? Su familia tiene alto riesgo de fallecer. ¿Por qué? Porque aparte del infarto, ya tiene compromiso vital de una insuficiencia cardíaca, porque está con hipotensión. Tiene que entrar a terapia intensiva y si no entra va a fallecer en cualquier momento. ¿Se dan cuenta? Por eso nos sirven estas tablas de score. No es por nada. Porque es así, cuando ustedes hablen con su paciente, se van a basar en esto. Cuando tengan ustedes problema legal, quien sea puede tener un problema legal, el juez les va a decir, usted, doctor, ¿en qué se basa en decirle a la señora? La señora se puede quejar, el doctor me ha dicho que se iba a morir, es brujo. Así, aunque no lo crean, así dicen. Pero ustedes dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo le presento aquí las guías, normas en las cuales nosotros nos basamos en dar una información detallada al paciente de cómo está la salud, de cómo puede pronosticarse. Aunque no lo crean, hay pronóstico. Por eso nos dicen, los doctores se creen dioses. No es eso, solo que nosotros hacemos estudios para ver scores de mortalidad. Y varios scores, el Apache, el SOFA, todos esos scores son scores de mortalidad. ¿Entienden? Por eso es muy importante que ustedes sepan esto. Entonces ya bien clarito, ¿no? Shock cardiogénico grado 4 de Kimball. Kimball son los autores, pues no estoy queriendo aquí para que me hagan los cambios, ¿no? Kimball son los autores de esta clasificación que es muy importante. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. Bueno, este algoritmo al anterior les he mostrado, ¿no? Lo más antes posible, frente a esta sospecha de infarto agudo del miocardio, con este electrocardiograma, más ¿qué nos faltaría para el diagnóstico? ¿Qué hay laboratorios? Troponinas y CK-MD, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? Rápido. ¿Cómo está la cara inferior?
tiene infradesnivel. La cara inferior tiene infradesnivel subendocardio. Luego, cara lateral. A ver, iremos por grupo 1. ¿Cómo está la cara inferior? O bueno, la frecuencia. No les gusta los confirmantes. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Es sísmico o asísmico? Para ver eso tienen que ver ritmos largos siempre, ¿verdad? Es rítmico, solo que. ¿Cuánto? Luz, ¿cuánto? 100. Ya, grupo 2. ¿Cumple con criterios de signo sinusal? Hay ondas P en todas las derivaciones. A ver, está negativo. La frecuencia está dentro del rango. ¿No? Para calcular frecuencia cardíaca, que tiene que el complejo puede ser una línea gruesa, ¿no? Y de ahí 300, 150, 100, ¿no? 50, sí. Aquí, por ejemplo, 300, 150, 100 estaría, ¿no? Pues vamos a sacar 110. más o menos, ¿no? 100. Y es la forma más rápida de sacar, que estar contando los cuadraditos ahí. 1500 es el número de cuadraditos. No es taquicárdico. Que no, límite superior 100, ciento tantos. Grupo 2 ritmo sinusal. ¿No? 3, cara inferior, ¿cómo está? Cara inferior. Vean cómo está. Aunque solo díganme qué ven, que veo que está así, así. Franco, ¿cómo es? Ya, hay una infradesnivel, ¿verdad? En cara inferior, ¿no? Y eso se presenta lesión por está de F, de 3, de 2, ¿no? ¿Qué derivaciones te ven en la cara inferior? De 2, de 3 y ABF. ¿Qué es lo que llama la atención? El infradesnivel, ¿no? Y eso se presenta lesión subendocardio, ¿no ves? Entonces ya similar casi al otro. Ya, el grupo 5, vean la cara lateral alta. Grupo 4. Ya. Y eso se presenta lesión, siempre acuérdense, lesión subepicárdica, ¿no? De cara lateral alta. Listo, ahí muerto. Ahora, del grupo 5, ¿cómo están los precordiales? ¿Cómo está el septo? Es grupo 5. El grupo 5 no está participando, ¿no? ¿Cómo está el septo? Ya, ¿ves? El grupo 5 no va a participar. A ver, levante la mano, no la escucho. A ver, vamos, grupo 5. ¿Qué? ¿Infradesnivel de qué derivación? Yo te he dicho, ¿cómo está el septo? ¿Y el septo qué tienes que mirar? Ya, ¿cómo está B1, B2 ahora? ¿Está negativo?
lo que nos llama la atención del B2, por ejemplo, es que hay una elevación, ¿no? Posiblemente, pero les he dicho que tiene que haber dos, ¿no? Tiene que ser B1, B2. ¿Cómo está la cara anterior? B3 y B4, el grupo 6. Lesión supraepicálica por supra desnivel del segmento. Parentana, ¿no? Aquí. Pero si se dan cuenta, la lesión de la olinfa o el supra es una lesión así general. Esto parece más como un tipo de isquemia, ¿no? De la onda T que se está empezando a hacer un fenómeno de R sobre T. Pero así, ¿no? Aparentada en la cara anterior. ¿Y cómo está la lateral baja? A ver, está como en el centro. Uno está. No. hay un infradesnivel. Hay un infradesnivel en el B5. ¿no? Pero en el B6 no. Vamos a ver. Me parece Entonces, descartable. más es el compromiso de la cara inferior y la Se está expandiendo. lateral alta, ¿no? Doctor, en el B6 no puede ser como necrosis. ¿Está? Sí. Ya. ¿Cuándo hablamos de necrosis? Cuando la onda Q se extiende mayor al QRS. complejo QRS. ¿Cómo está la onda Q? Yo no veo, ¿verdad? ¿No? Por eso es que no hablaríamos de necrosis, porque no hay onda Q patológica. A ver. ¿B3? ¿B o D? B3. Esta. Sí. No, B3. B3. Esta. Sí. Aquí, por ejemplo, no hay tampoco ondas Q porque aquí está su R, pero aquí hay ondas S prolongadas, ¿no? Ondas No, porque el infradesnivel tiene que ser así. Así. ¿Se dan cuenta? Es súper como unos autos, así. Si se dan cuenta, es como un auto, pero ya así, volcado. Unas ondas. Estas serían unas ondas S prominentes, ¿no? ¿Qué significa? B3 y B4. Ahí es donde. ¿Qué? B3 y B4, ¿qué sería? Es la cara anterior ahorita Pero aquí, donde hay unas ondas S, sí hay una morfología, una alteración de los ventrículos, ¿no? En la cara anterior, de 3, de 4, donde hay un incremento de la onda S. ¿Qué representaba la onda S? Despolarización del ventrículo izquierdo. La Eyección. despolarización de ¿qué ventrículo? Ventrículo Izquierdo, izquierdo. ¿no ve? Entonces ahí donde le está empezando a costar y está generando más contracción, hay un aumento de la excitabilidad, ¿ya? Entonces, por eso no hay, por eso son esas tres cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el eje aquí, ¿cómo estará? El eje, ¿cómo está? B1 aparentemente positivo, ¿no? Es derecho. Y el ABF, Negativo es derecho. B1 es positivo, ABF desvío a la izquierda. Entonces, cuando hay desvío a la izquierda, eso quiere decir que hay hipertrofia de ventrículo izquierda, puede haber un agrandamiento de los ventrículos. Lo hemos sacado eso. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí si queremos sacar Socolon Lion, que les he dicho que hay que ver las derivaciones de Eres, ¿no ven? Con B5, B6, ¿no? Entonces igual podemos ver que están isodisfásicos, pero el eje está desviado a la izquierda, ¿no? Por todo lo que está pasando. ¿Y qué concluiríamos? De que hay lesión en la cara inferior, ¿no ven? Una lesión infradesnivel del segmento CT, más la cara lateral alta, ¿no? Un supradesnivel. Compromiso de la arteria circunfleja izquierda y la coronaria derecha, la descendente posterior. Con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Está pues. Lateral alta, ¿no? Sí. Como he dicho, lesión sube y Claro. aquí, otro, ¿qué alteraciones? Vamos a ver. ¿Ese es otro doctor? Sí. Vamos, grupo 1. ¿Cuánto es la frecuencia? Cara inferior, lesión supraepicálica. Para eso siempre tiene que ver dedos largos, de hecho, ¿no? Si tienes dedos largos, está orientado ahí. ¿Cuánto está la frecuencia? No, debe estar 75. Está 75. No, está 70. No, 75. Porque 70 sería un poco alto, pero no.
Primero es regular o irregular. Regular parece. Regular es peor. Yo encuentro un método regular. Y pienso que 75 la disponible. Yo 70. Y no, aquí por ejemplo 300, 150, 100, 70, 60, entre 70 y 60 estaría, ¿no? 75 más o menos. ¿Cuánto? 75 más o menos, ¿no? Entre 70 y 60. ¡Ay, ¿Cómo 75? Ya, criterio grupo 2, ¿es signo sinusal o no? ¿Ven? Ondas P en todas las derivaciones. A ver, es negativo, ¿no? La onda P. Y la frecuencia está entre 60 a 100, ¿no? ¿Cómo está el eje eléctrico grupo 3? ¿Cómo está D1? D1, ¿cómo está? Y ABB. ¿Qué están hablando? Eje eléctrico. ABF normal. ¿Cómo el grupo 3? ¿Cómo está el eje? eléctrico, pero creo que No, el eje eléctrico, ¿cómo está? yo diría que está para un inferior izquierdo, pero no. ¿Superior izquierdo? A ver, D1, ¿cómo está? ¿Cómo está D1? ¿Cómo está ABF? ¿Eso es? Ahí muere, no hay más. A ver. ¿Listo? Grupo 4. ¿Cómo está la cara inferior? La cara inferior. ¿Ya? Decimos de una lesión endocárdica. Subepical. Exacto. ¿Compromiso de qué arteria? Coronaria inferior. ¿Derecha o descendente posterior? Acuérdense es. Y al grupo 5, ¿cómo está la cara lateral alta? ¿Cómo está de 1? El ABE de tipo ligero, es un infradesnivel. Conectarlo, ¿no? Infradesnivel. ¿Cómo es grupo 5? Grupo 5, les voy a agarrar. Que vengan acá. ¿Qué derivación? Enfrentar esto no significa nivel una BL. Y de 1 pareciera onda T invertida, la T invertida. Grupo 6, ¿cómo está? Precordiales. El septal se ve que hay un infradesnivel. Sí. Y a ver, déjame seguir viendo. Sería una lesión subendocárdica del septo, el B2, el B3, El septal, no, sí, solo en el septal lo veo, se puede ver. El B3, B4. No. ¿Ya? No tiene No, nada. solo en el área septal. Tampoco no hay nada más. Entonces, ¿cómo concluiríamos todo esto? Se va a morir. En la cara inferior sí hay. Hay un compromiso, ¿no? Lesión. En la cara inferior y en Exacto. Cara inferior. En la lesión de la cara inferior. Los dos son lesiones. Más que toda la cara inferior, ¿no? ¿Verdad? Superficárdica. ¿Y dónde empieza la extensión? Epicárdica. ¿Qué compromete la circunfleja derecha? ¿No? Descendente posterior. Es la última ya. Ya. Vamos a hacer Frecuencia cardíaca, grupo 1. ¿De aquí empezaremos? Porque ustedes con frecuencia cardíaca se han... Grupo 6, frecuencia cardíaca. 100, doctor, 100. 100. 300, 150, 100. Está bien, doctor. 100 es. 390, ¿no? 100 y 90, ¿no? 95 más o menos. 95. Baja. Grupo 5, ¿cumple criterios de signo sinusal? ¿Cumple criterios de signo sinusal el grupo 5? Escuchen. ¿Por qué?
¿Cuáles son los criterios de sismo si no saben? Onda P, descendiendo a QRS. ¿Ya? Después el ABR negativo, la onda P. ¿Ya? Y el QRS que está normal, no ensanchado. Ya, estaría cumpliendo los criterios de sismo sinusal, pero te llama la atención el elongamiento, el CMX. ¿Cómo está el grupo 5 son, no ves? A ver, el grupo 5, ¿cómo está el eje eléctrico? ¿Por qué? A ver, ¿qué han hecho normal? Porque están positivos de... Ya. ¿D1 está? Positivo. ¿Y ABF está? Positivo, ¿no? Se ve que tiene su infrarrojo. Listo, ahora el grupo 4. ¿Cómo está la cara inferior? ¿Cómo está la cara inferior? Escuchen. ¿Cuál, doctor? Cara inferior, ¿cómo está? En el B2 está. ¿Cómo está? Y en el 3 es infra. El ABF me parece igual. El ABF está curioso, está redondo. Está Un infra de convexo. nivel. Ya, ¿eso qué se presenta? Eso representa una lesión subendocárdica. Ya. ¿Con compromiso de qué arteria? De la coronaria derecha. ¿O descendente? Posterior. Así tienen que responder. En sí, doctor, hay una lesión en cara inferior, lesión subepicárdica o subendocárdica con compromiso probable de la circunfleja derecha o descendente posterior. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Capisci? Piche. ¿Cómo es el grupo 3 de Franco? ¿Cómo está la cara lateral? Bueno, de uno no observamos alteración aparente y ABL tampoco. Quizás se puede decir un ligero supradesnivel, pero No, tienen que ver dos consecutivas. Dos cuadrados. Por lo menos. O sea, dos derivaciones que estén comprometiendo la cara. En sí, en este caso, la lateral alta son dos. En los dos tendría que ver una alteración. ¿no? Doctor, pero en el otro solo se ve en el D3. En la cara inferior. No, D2 está infradesnivel, D2 igual y ABF igual. ¿Ese es redondito? Aquí viene. Infra. Perdón. Ahora, si solamente fuera aquí, ¿no ves? Y estos estarían ISO, o sea, normal, entonces no podríamos dudar, ¿no? Entonces, no. Ya, ¿cómo, el grupo 2, ¿cómo está el septo? ¿Qué? Vamos, compañeros. Habla y hagamos. ¿Cuál es tu nombre? El B1 no, sí está, pero... Vamos, Javier. Digo, el B2 está, pero el B1 no. Y ahí está. ¿Ya? ¿Qué tipo de lesión? Ya. ¿Qué lesión es esa? Ya, con compromiso de. Ya. ¿Cómo está la cara anterior? ¿Otra compañera? ¿El grupo 2? ¿Puedo Cara presenciar anterior, ¿cómo orejas está? de conejo, doctor? Son los de Ya, grupo 1. ¿Cómo está la cara lateral alta? Supradesnivel. no hay un esto, La B3 es una lesión de subepidendocárdica. A ver, ¿cómo? No puedo pronunciarlo. Dos nombres la metí. ¿Quién está? ¿Qué va aquí? Yo estoy hablando. Ya. Ya estás alterando. No. ¿Ya qué
¿Qué derivaciones estás viendo? El B3. No, yo te he dicho, ¿cómo está la cara lateral de Lateral. las precordiales? Supradesnivel. ¿Qué caras? ¿Qué derivaciones? No, en La este B4 igual. Pero eso, ¿qué cara te mira? lateral inferior. Cara anterior. Anterior. Ay, sí. B1, B2 septo, B3, B4 anterior, B5, B6 lateral. Y así hemos ido, Javier ha dicho septo, después nuestro compañero ha dicho anterior, ¿no ve? Y faltaba la lateral. ¿Cómo está ahora la cara lateral? Está normal. B5, B6, ¿no? Normal. Ahí aparentara, ¿no? ¿Qué aparentara? No, bueno, aquí no hay, ¿no? Si hablábamos de bloqueo de rama derecha-izquierda, tendríamos que ver las caras de los orejas de conejo, ¿no? Que eso lo vamos a ver en las líneas netamente, ¿ya? Pero se dan cuenta de las respuestas es prácticamente así, completa izquierda porque es la descendente anterior más que los dice que Eso es un...